Hechos capítulo 5, versículo 27, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero centrarme en este pasaje de Hechos capítulo 5 versículo 27 al 29, y solo tomo como introducción el versículo 29, donde en este pasaje miramos cómo trajeron a los apóstoles delante del concilio del sumo sacerdote y los cuestionan y les preguntan diciendo: ¿que no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? O sea, en el nombre de Jesús. Ellos predicaban a Jesús, hacían milagros en el nombre de Jesús, y cuando los fariseos oían esto se escandalizaban y no les agradaba nada, no tanto porque hicieran milagros, sino porque lo hacían en el nombre de Jesús. O sea, porque decían: nosotros no hicimos esto, fue Jesús el que hizo esto. Y ellos recién habían juzgado a Jesús, habían condenado a Jesús a muerte, y habían declarado a Jesús como un hereje, como alguien falso, como alguien que no venía de Dios. Por eso terminaron diciendo: crucifíquenlo, mátenlo. Y ahora ellos, los apóstoles, vienen haciendo todas estas obras en el nombre de Jesús. Entonces no les agradaba nada de esto que hacían los apóstoles, y les dicen: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pues ciertamente los apóstoles predicaban que fueron ellos, los judíos, los que llevaron a la cruz a Jesús, y esa fue la realidad. Ellos fueron los que lo acusaron, aun cuando mismo Pilato, ¿verdad? Él decía: yo no hallo culpa en este hombre, yo no hallo ningún problema. Pero ellos decían: si tú no lo crucificas, entonces no eres amigo del César, porque este habla contra el César, y tantas cosas que le decían, que al final de cuentas Pilato, que era el juez, por así decirlo, el gobernador representando a Roma, él se lava las manos y dice: sea sobre ustedes la sangre de este hombre, y yo me lavo las manos. O sea, yo no tomo responsabilidad, hagan ustedes como quieran, entonces crucifíquenlo. Pero en otras palabras, claro que fue el pueblo de Israel en un sentido humano quien llevó a la cruz al Señor. En un sentido espiritual, no solamente fueron los judíos, fuimos también cada uno de nosotros, porque Él murió por nuestros pecados, y nuestros pecados fueron los que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Entonces fuimos todos nosotros también los que llevamos a Jesús a la muerte, a la cruz, a morir en aquel lugar. Pero cuando los sacerdotes, el sumo sacerdote y toda esta gente del concilio busca prohibirles y busca amenazarlos, diciendo que les prohibieron estrictamente que enseñasen en este nombre, ¿verdad? Y les dicen: ahora han hecho todo lo contrario, y han llenado a Jerusalén de su doctrina, y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Dice que los apóstoles responden, Pedro y los apóstoles respondieron y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es una verdad absoluta y completa, indiscutible, que no podemos cambiar en ninguna manera. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es una verdad completa y absoluta. Y esto significa que en todo lo que los hombres nos pidan, nos inciten o nos digan que hagamos, que esté en contra de la voluntad de Dios, no somos llamados a obedecer a los hombres y no a Dios, sino somos llamados a obedecer a Dios por encima de los hombres. Eso es lo que los apóstoles están diciendo en esta expresión, en esta declaración: que al primero al que tenemos que obedecer es a Dios, que al primero al que tenemos que honrar es a Dios.
Sin embargo, esta escritura se ha usado por personas que no quieren estar sujetas a nadie, a ningún orden, que no quieren obedecer a nadie, y se ha tomado fuera de contexto este pasaje y se ha interpretado ahora de esta manera. Se ha interpretado diciendo: yo no obedezco a ningún hombre, yo no me someto a ningún hombre, yo no hago caso a ningún hombre, yo solamente obedezco a Dios. Y esto es rebeldía disfrazada de espiritualidad. Se oye muy espiritual, pero es algo antibíblico, es algo incorrecto. Cuando decimos: yo no obedezco a ningún hombre, ningún orden que un hombre establezca, ninguna ley que un hombre establezca. Y vamos a mirar por la escritura cómo Dios dice todo lo contrario, cómo la escritura dice todo lo contrario, excepto, por supuesto, cuando se trata de que los hombres nos pidan que hagamos algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Como en este caso, ¿qué les estaban pidiendo que hicieran? No prediquen el evangelio, no hablen en el nombre de Jesús, no sanen a los enfermos en el nombre de Jesús, no digan que Cristo Jesús está vivo y que por Él han hecho todos estos milagros que han hecho. Entonces ahí, por supuesto, iban a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Juzguen ustedes que es necesario obedecer primero a los hombres o a Dios. Por supuesto que vamos a obedecer a Dios primero, y vamos a honrarlo a Él primero, y vamos a amarlo a Él primero. Ese es el primer mandamiento y el más grande mandamiento que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha otorgado. Aleluya. Pero repito, declarar esa verdad y entender esa verdad firmemente de que primero tenemos que obedecer a Dios y que tenemos que obedecerlo por encima de aquello que los hombres, esto sea cualquier hombre, sea una autoridad terrenal, sea una autoridad espiritual, sea un padre, sea una madre, sea un esposo, sea una esposa, sea quien sea. Si aquella autoridad terrenal o espiritual me está pidiendo que haga algo en contra de la voluntad de Dios, no debo de obedecer a aquella autoridad, a aquella persona. Sean las leyes terrenales las que me piden, ¿verdad?, que no hable de Cristo. ¿Cómo voy a obedecer? Porque podemos llegar a un tiempo donde las leyes terrenales nos prohíban aún predicar a Cristo como lo predicamos ahora abiertamente. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer a las leyes terrenales no predicando a Cristo, o vamos a seguir predicando a Cristo porque es el mandamiento que Dios nos ha dado y nos ha dicho: vayan y prediquen este evangelio por todas las naciones, vayan y lleven este evangelio? Por supuesto que debemos de obedecer a Cristo, a Dios, por encima de cualquier ley, de cualquier hombre que nos quiera prohibir que hagamos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Entonces, para hacer la voluntad de Dios y todo lo que está dentro de la voluntad de Dios, primero tenemos que obedecer a Dios, y no importa que alguien más nos diga que no lo hagamos, tenemos que obedecer a Dios por encima de cualquier persona. Pero vuelvo a repetir, el tema está enfocado, el tema que estoy tocando está enfocado, repito, en aquellas personas que, repito, quieren servir a Cristo sin estar sujetos, sin respetar a nadie, a ninguna autoridad. Todos somos llamados a estar bajo autoridad en el orden de Dios, autoridad que Dios mismo ha establecido. Autoridades terrenales, legales, somos llamados a eso. Autoridades espirituales, somos llamados a eso. Autoridades familiares, somos llamados a respetarlas y honrarlas y obedecerlas. Entonces hay diferentes clases de autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y estoy hablando de autoridades de hombres, porque mis padres son hombres, mi madre es mujer, es hombre, mi padre es un hombre, las autoridades terrenales son hombres, y así Dios me llama a respetarlas y obedecerlas. Vuelvo a repetir, en todo aquello que no va en contra de la voluntad de Dios. El día que una autoridad terrenal me pida que haga algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, ahí es donde no voy a obedecer esa autoridad. O el día que me prohíba que haga algo que Dios me ha dicho que sí haga, como en este caso los apóstoles, ahí es donde no voy a respetar esa autoridad
y primero voy a respetar a Dios. Pero mientras no sea de esa manera, sí debemos de entender que no solamente somos llamados a respetar y a honrar y a obedecer a Dios, sino que también somos llamados a honrar, a respetar y a obedecer las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Repito, sean estas autoridades legales, terrenales, sean estas autoridades espirituales, o sean estas autoridades familiares, en la familia, en el hogar. Y todo esto, por supuesto, la palabra del Señor nos lo afirma y nos lo enseña de una manera muy especial. Vamos a avanzar rápidamente para cubrir lo más que podamos de nuestro tema. En Éxodo capítulo 20 nos enseña algo muy hermoso la palabra. Miramos la semana pasada lo que nos dice Mateo 22:34, hablando del gran mandamiento. Le preguntan al Señor: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley de Dios? Y el Señor responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y les dice: y el segundo mandamiento es semejante a este. No le estaban preguntando por un segundo mandamiento, pero él añade el segundo mandamiento y les dice: es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, van entrelazados estos dos mandamientos, y estos dos mandamientos los miramos que cumplen toda la ley de Dios, comenzando con lo que son los famosos 10 mandamientos expuestos o dados por Dios a Moisés en Éxodo capítulo 20. Veamos Éxodo capítulo 20 rápido, de pasadita, solo para mirar lo que son estos 10 mandamientos cumpliéndose en los 2 mandamientos que el Señor está diciendo. En estos 2 mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Oiga lo que dice la palabra, Éxodo 20 del versículo 1 en adelante, y vamos analizando lo que nos dice la Escritura. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Viene el primer mandamiento, que realmente este es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero que no el primer mandamiento, que no es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sí, es decir, el mandamiento más grande es amar a Dios. Pero todo el que ama a Dios, o para poder amar a Dios, tenemos que entender que esto es parte de ese primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo el que tiene dioses ajenos, o sea, ídolos materiales, ídolos espirituales, ídolos morales, de cualquier índole que tenga de ídolos, de dioses ajenos, entonces no puede amar a Dios con todo su corazón. Para amar a Dios con todo su corazón por encima de todo, lo primero que nos pide Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo segundo, ¿qué más es? Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen. Las imágenes es otro de los mandamientos. ¿Quieres amar a Dios de todo corazón? ¿Quieres amar a Dios por encima de todas las cosas? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sigamos leyendo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es el contexto de no tener otros dioses, es el contexto de no hacernos imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, para adorarlas, para honrarlas como si fuesen dioses o ídolos. Entonces ahí miramos lo primero que nos comienza a decir. Luego el versículo 7 añade una vez más a cómo honrar el nombre del Señor. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano,
porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Entonces estos primeros mandamientos van representando, van enfocados en el primer y gran mandamiento de amar a Dios con todo el corazón. ¿Quieres amar a Dios con todo el corazón? Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no va a dar por inocente aquel que tome su nombre en vano. Sigue diciendo versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Los primeros 4 mandamientos van enfocados a honrar a Dios, a amar a Dios, van enfocados a glorificar a Dios, a obedecer a Dios, a respetar a Dios. Entonces, cuando se honra a Dios, se está amando a Dios con todo el corazón, como dijo el Señor. Este es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, etc. Es el primer mandamiento. Luego vemos del versículo 12 en adelante los siguientes 6 mandamientos, que ahora van enfocados ya no en Dios, ya no en honrar o amar a Dios, sino en amar al prójimo. Y amando al prójimo seguimos amando a Dios. Honrando al prójimo seguimos honrando a Dios. Veamos qué dice el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces miramos cómo ahora entra en los mandamientos que apuntan a lo que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el que no cumple con los siguientes mandamientos y dice, yo voy a honrar a Dios, pero ¿por qué tengo que honrar a mi padre? ¿Por qué tengo que honrar a mi madre? Si no tengo ninguna responsabilidad, si no me tratan bien, si cualquier cosa que pueda decir un hijo de su padre, de su madre, es muy difícil, por no decir imposible, a menos que los padres estén, repito, pidiendo de los hijos algo que vaya completamente en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando los padres piden algo honroso y agradable a Dios de los hijos somos llamados a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y no podemos honrar a Dios sin honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Alguien que diga, yo voy a honrar a Dios y no tengo por qué honrar a mi padre, no tengo por qué honrar a mi madre, se está engañando a sí mismo. No puede, repito, honrar a Dios, no puede realmente decir que ama a Dios si no guarda, si no cumple los mandamientos básicos, que en este caso tienen que ver con amar al prójimo como a uno mismo. Y el primero es, honra a tu padre y a tu madre. El segundo es, en este caso, no matarás. El que ama al prójimo no va a hacerle daño, no va a matarlo, no va a destruirlo. Luego dice, no cometerás adulterio, no va a dañar al prójimo igualmente, no va a ir a acostarse con la mujer de su prójimo, de su hermano. ¿Por qué razón? Eso es adulterio y es desagradable delante de Dios. Dice, no cometerás adulterio. Esto tiene que ver con el prójimo. No hurtarás, no le robarás a tu prójimo. Tiene que ver con el prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El chisme, el falso testimonio es un pecado grave y terrible delante de Dios, que debemos de entender que tiene que ser cortado delante del pueblo del Señor, para que podamos agradar a Dios, para que podamos honrar a Dios. Por eso dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso habla del prójimo.
prójimo. Y luego el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el siervo de tu prójimo, su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Podríamos decir en este tiempo, ni su carro, ni sus cosas que pueda tener, ni su dinero, ni su trabajo. Alégrate por tu prójimo, no lo envidies, no codicies lo que él tiene. Dale gracias a Dios por lo que tiene tu hermano. Si Dios ha bendecido a tu hermano, dale gracias a Dios por él. Si Dios le regala un carro nuevo, dale gracias a Dios por él. No comiences a criticarlo y a hablar, ¿verdad?, mal de él. Entonces aquí miramos que los 10 mandamientos que se expresan en la ley de Dios, primeramente aquí en Éxodo 20, hay muchos más mandamientos, por supuesto, aquí no termina, pero en estos mandamientos básicos miramos que simplemente se dividen entre el honrar a Dios y honrar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo, respetar a Dios y respetar al prójimo. Va de la mano la una con la otra. El que quiere amar a Dios y quiere menospreciar al prójimo se está engañando a sí mismo. No podemos amar a Dios y no amar al prójimo. No podemos decir que respetamos a Dios si no respeto a mi prójimo. No podemos en este caso tener un desarrollo sano para con Dios si no lo tengo para con mi prójimo. Me compromete delante de Dios el trato que le doy a mi prójimo, la manera como me comporto, como me conduzco para con mi prójimo. Y he ahí la malinterpretación de aquellos que dicen: a mí no me importa en ningún hombre ni lo que hago con él o lo que no hago, cómo lo trato, cómo no lo trato, desde mi esposa hasta mis hijos, hasta mis padres, hasta mis hermanos de la iglesia, hasta mis compañeros del trabajo. No me importan ellos, yo nomás voy a honrar a Dios. Es que no puedes honrar a Dios si no los honras a ellos. No puedes respetar a Dios sin respetarlos a ellos, porque ellos son creados a imagen y semejanza de Dios, y tenemos una responsabilidad no solamente para con Dios, sino también para con nuestro prójimo. Entonces, repito, el usar la expresión yo no me someto a nadie, no me sujeto a nadie, no respeto a nadie, solo a Dios, te estás engañando a ti mismo, porque no podemos hacerlo genuinamente, bíblicamente, honrar a Dios sin honrar a nuestro prójimo. Avancemos en nuestro tema y veamos qué nos dice la palabra. Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Qué tremenda la respuesta del Señor, ¿no? Aquí al Señor lo confrontan y querían tentarlo, y vienen a preguntarle: ¿es lícito dar el tributo al César? Es decir, el César los tenía prácticamente esclavizados, el César los tenía oprimidos, les cobraba impuestos en exceso. Y luego, para agregar a eso, los recaudadores de impuestos venían a agregarle más todavía, pidiéndoles algo extra para quedarse ellos con esa parte. Entonces era una presión terrible la que se estaba viviendo, y de alguna manera, ¿verdad? Vienen a preguntarle al Señor: Señor, ¿tú qué dices? ¿Es correcto darle lo que es el tributo, el impuesto al César o no?
¿verdad? Y dice que él conocía que lo único que querían hacer era tentarlo, ¿verdad? Querían ponerlo contra la espada y la pared de alguna manera, pero la respuesta del Señor Jesús, muy sabia como siempre, la sabiduría andando en esta tierra en Cristo Jesús, dice que les dijo: muéstrenme una moneda. Y les dice: pues, ¿qué imagen ven acá en esta moneda? Pues la imagen del César. Pues muy sencillo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y posiblemente ellos estaban pensando que el Señor iba a decir solamente: no, hombre, el César es un pagano, es un mundano, ese nos está oprimiendo, ese es un hijo del diablo, ¿cómo le van a dar los impuestos? Y podríamos decirlo que podría decirse eso con verdad, porque sí era todo eso el César. Era un pagano, idólatra, que adoraba falsos ídolos, falsos dioses. Era un abusador prácticamente, que tenían bajo un yugo muy pesado a la nación de Israel, oprimida y todo ello. Pero él no dice: no, rebélense contra el César, no cumplan con el César, no hagan lo que el César les dice. A pesar de que en este caso, creo yo, que lo que les estaban pidiendo, cobrando, no era un impuesto normal, un impuesto sano como toda nación lo tiene, sino que esto era un abuso ya, era una carga excesiva lo que les pedían a ellos. Y fácilmente a cualquiera lo podría provocar a rebelarse o a decir: no le paguen al César. Pero el Señor dice: hay que pagarle, hay que darle al César lo que es del César y hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y le dijo a Pedro: vete a pescar, y el primer pez que encuentres, va a haber una moneda ahí en la boca del pez, paga tus impuestos y los míos con eso. Qué tremendo el Señor, ¿verdad? Qué formas tan maravillosas de Él responder y obrar y trabajar. Él, por supuesto, era la sabiduría plena andando. Pero el punto que quiero que veamos en este pasaje es que aquí se establece una base. Y la base que se establece es de que tenemos una responsabilidad. Ya no es el César, ahora es nuestro gobierno actual, ahora es Biden, ahora es Trump, o lo fue en el tiempo pasado, ¿verdad? Y algunos pueden decir: no, a mí me cae mal este presidente, no, a mí me caía peor el pasado. Y cada quien tiene sus conceptos, sus ideas de, ¿verdad?, cuál presidente está peor o cuál está mejor, o cuál me gusta más o cuál me gusta menos. Y creo que todos somos libres de tener opiniones personales en esa área, y todos somos libres, aquellos que tenemos la oportunidad aún de votar, de hacerlo cada uno como le dicta su corazón, como lo considera más sano. Pero en este caso debemos entender que, nos guste o no nos guste el presidente que quedó, el gobernador que quedó, tenemos una responsabilidad de honrar, de respetar y de dar al César lo que es del César, y de dar a Dios lo que es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, no nos da excusa para rebelarnos contra las leyes terrenales y decir: yo no voy a pagar impuestos, yo no voy a hacer nada, yo voy a hacer trampa, hacer fraude, a engañar, a hacer esto, a hacer lo otro, con el fin de quitarme de encima este compromiso y esta responsabilidad, porque al fin y al cabo esta gente es gente inconversa, es gente injusta, es gente etcétera, etcétera. Y la Biblia no nos dice eso. La Biblia no nos enseña eso. Nos dice, por el ejemplo del mismo Señor: dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Eso es lo correcto, eso es lo agradable a Dios, y eso es lo que nos pide la palabra de Dios. Entonces, estamos en este país, estamos sujetos a las leyes de este país mientras estemos en este país. Ay, hermano, a mí no me gustan las leyes de este país. Yo allá en mi pueblo, en mi rancho, tenía libertad y no tenía que andar, ¿verdad?, cuidándome de las leyes que en este país me dicen que me cuide y que tengo que respetar, y que tengo que conducir con mi cinturón de seguridad, y que tengo que no estar hablando por teléfono. Allá en mi rancho yo hablo cuando quiero y donde quiero, y a nadie le doy cuentas. Pues allá en tu rancho no estás bajo la autoridad de este país, pero estando bajo la autoridad de este país, en lo que no es desagradable a Dios, somos llamados a honrar, a respetar las leyes que hay en la nación donde estamos, en el lugar donde vivimos. Repito, sea de un César que no honra a Dios, sea de un César que nos oprime, sea de un César que es pagano, idólatra, y sus principios son contrarios a la palabra de Dios, aún así el Señor dijo:
Dale al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Amén, mis hermanos. Avancemos en nuestro tema. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué tremendo, ¿verdad? Qué claro nos habla la palabra, y obviamente la palabra no se contradice. No nos puede estar diciendo el apóstol Pedro en Hechos, ¿verdad?, de que nos rebelemos contra toda autoridad terrenal, contra todo hombre, que no nos sujetemos ni respetemos a ningún hombre, sin importar, simplemente solo a Dios y a ningún hombre no nos sometamos o respetemos. No puede estar diciendo eso Pedro allá y acá Pablo estar diciendo lo contrario completamente. Debemos de entender en su contexto correcto los dos textos. Debemos de entender que la razón por la que Pedro está expresando en Hechos y diciendo es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, está declarando esa verdad cuando me piden que haga algo en contra de la voluntad de Dios, o cuando me prohíben que haga algo que Dios me ha dicho que haga, como en este caso predicar el evangelio, hablar de Cristo a las almas. Eso es algo que en la historia se ha mirado cómo le ha costado la vida a tanto hombre y mujer el haber abierto su boca para testificar de Cristo. Y no sabemos a qué grado vayamos a llegar antes de que Cristo venga a levantar a su iglesia. Así que siempre que nos pidan algo que Dios nos dice, hazlo, debes de hacerlo, y la ley terrenal me dice, no lo hagas, te prohíbo que lo hagas, te prohíbo que hables, que prediques de Cristo Jesús, te prohíbo que prediques y que hables en contra del pecado, en contra del homosexualismo, en contra del lesbianismo, en contra de tantas cosas. Hermanos, estamos más cerca de lo que usted se imagina a que haya problemas serios al hablar de todas estas cosas, de que haya consecuencias humanamente hablando de las leyes, porque lo van a tomar a uno de racista, lo van a tomar a uno de hacer excepción, de hacer esto, de hacer lo otro, y de estar atacando y de estar dañando y tantas cosas, ¿verdad? Cuando debemos de tener en claro nosotros como cristianos que nosotros no somos llamados a odiar a nadie, no somos llamados a odiar ni a aborrecer ni a despreciar ni al homosexual ni a la persona que esté en lesbianismo, ni a ninguna persona esté en el pecado que esté. Puede ser alguien que cometió un crimen, mató, puede ser un ladrón que robó, puede ser un alcohólico, un drogadicto. El pecado no importa. Somos llamados a amar al pecador, pero somos llamados a hablar en contra del pecado, de lo que no agrada a Dios, de dejar en claro qué agrada a Dios, qué honra a Dios y qué está en contra de la voluntad de Dios. Eso no significa que no amamos a la persona. Podemos y debemos de amar al pecador, a todo pecador. Nunca somos llamados y nunca debemos de confundir el aborrecer el pecado con aborrecer al pecador. Allí es cuando se cruzan las líneas y terminamos muy mal delante de Dios. Terminamos disfrazando igual lo que es
la rebeldía como espiritualidad, porque Dios nunca nos dice que aborrezcamos a alguien, que odiemos a alguien, jamás. Nunca aborrezcas, nunca odies al pecador. Aborrece el pecado, odia el pecado, pero ama al pecador y tráelo a los pies de Cristo para que sea salvo, para que sea restaurado, para que sea renovado, para que sea transformado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, lo que Pedro dice en Hechos nos lo dice de obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los hombres nos piden que hagamos algo que va en contra de la voluntad de Dios, o cuando los hombres nos piden que no hagamos algo que Dios nos dice que sí debemos de hacer. Ahí es cuando debemos de obedecer a Dios y no a los hombres. Pero cuando los hombres, y aún estoy hablando de los hombres pecadores, por así decirlo, porque no estamos hablando de cristianos, estamos hablando del hombre inconverso, las autoridades superiores, legales, terrenales de nuestros países, de nuestros estados, de nuestras ciudades, en su gran mayoría se componen por personas inconversas. No se componen por cristianos, creyentes, fieles, firmes, íntegros, que aman al Señor con todo su corazón. Sí habrá uno que otro por ahí entre los puestos, ¿verdad? Que hay, pero son contados. La gran mayoría se compone por personas sin temor a Dios, desde los presidentes hasta los alcaldes, ¿verdad? En su mayoría se componen por gente que no es convertida, que no es creyente, no son cristianas. Y Pablo está hablando de eso, está dirigiéndose a los romanos. Esta carta es a los romanos. ¿Quiénes eran los romanos? No está hablando, no está escribiendo una carta a la iglesia de Jerusalén. Por lo menos los israelitas tenían la ley de Dios. Pero aquí no está hablando Pablo a los israelitas, hablando de la nación de Israel, que eran más conservadores, había más temor de Dios. Está hablando a Roma, la Roma pagana, la Roma idólatra, la Roma que los oprimía, que se oponía a la predicación del evangelio, que mató al apóstol Pablo y a muchos de los apóstoles. A esa Roma estamos hablando, de esa Roma. Y Pablo, en vez de el mismo Pablo sentenciado a muerte por Roma, imagínese usted lo difícil. En vez de rebelarse y hablar en contra de las autoridades de Roma, les dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Está dirigiendo su carta a los romanos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí es donde debemos de entender que Dios ha establecido autoridades legales, terrenales, para regir la nación, regir el país, regir el estado donde residimos, donde vivimos, donde moramos. Y somos llamados a respetar y a honrar esas autoridades en lo que nos piden, que no va en contra de la voluntad de Dios. El día que nos pidan algo en contra de la voluntad de Dios, ahí cambia. Ahí no tiene usted que obedecer esas autoridades, sino tiene que obedecer a Dios primero. Pero todo lo que nos piden, si no lo piden sin ser algo en contra de la voluntad de Dios, por ejemplo, cuando al Señor le preguntan: ¿es correcto dar el tributo, pagar los impuestos al César? Él dijo: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No dijo: no, eso es algo pecaminoso, yo no voy a dar mis tributos para el César y alimentar más su ejército, y que sigan haciendo maldades y que sigan oprimiendo a los pueblos inocentes. Jamás, no le den ningún tributo al César. No hizo eso. Paguen o den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces acá nos sigue diciendo que las autoridades que hay, las terrenales, estamos hablando de lo terrenal, están establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, oiga bien esto, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es serio. Aquí no dice la palabra que solamente se mete uno en problemas con la ley y que te pueden arrestar o te pueden multar, o puedes meterte en un problema legal con las autoridades porque no estás cumpliendo con lo establecido. Vas por el freeway sin cinturón, te pueden parar, te van a dar un ticket, te va a costar dinero, no lo pagas, se te va acumulando, no lo pagas, te ponen orden de arresto, no haces caso, te agarran y te meten a la cárcel en la de menos. Y todo va acumulando si te vas metiendo en un problema.
Entonces dice Dios, primeramente, no solamente es el problema con el que te vas a meter al no respetar las autoridades terrenales, sino lo más delicado, dice, los que resisten a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten y acarrean condenación para sí mismos. Esto es serio, esto pasa de un terreno humano a un terreno espiritual. Esto pasa de lo que yo hago con los hombres al problema en el que me meto con Dios. Si yo deshonro aún las autoridades terrenales, Dios dice que no solo me meto en un problema con las autoridades terrenales, sino que aún me meto en un problema con Dios mismo. Porque no solo dice el que no se somete, el que no respeta, el que no obedece a las autoridades terrenales, pues se va a meter en un problema terrenal, en un problema humano, y va a tener por ahí alguna consecuencia. Bueno, si es algo humano nada más, me arriesgo. Al fin y al cabo nomás es con los hombres, no hay mucho problema. Por así decirlo, puede pensar uno de esa manera, que no nos conviene, pero puede pensar alguien así. Pero cuando ya dice el que resiste, el que no se somete, en este caso, acarrea condenación para sí mismo, esto lleva a otro nivel. Esto mezcla ya lo espiritual con lo terrenal. Y ahí es donde alguien dice, es que lo terrenal es lo terrenal, y lo terrenal me puedo burlar de las leyes, lo terrenal puedo estafar, lo terrenal puedo robar, lo terrenal puedo burlar, lo terrenal me puedo salir con la mía de esta forma y de esta otra y aquí y allá. Y con Dios es otra historia. Yo a Dios sí le voy a ser fiel, a Dios sí lo voy a amar, pero lo terrenal, no hombre, ¿qué me importa lo terrenal? ¿Qué me importa lo que los hombres dicen? Yo solamente me importa lo que Dios dice. Estamos equivocados pensando de esa manera. La Escritura dice lo contrario. Dice que el que se opone a eso terrenal, hablando de lo que está dentro de un orden sano, acarrea condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están puestos para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué hacemos cuando alguien se quiere aprovechar de nosotros? ¿Qué hacemos cuando alguien nos quiere robar? Cuando alguien se quiere meter a nuestra casa a robar, pues lo primero que hacemos es llamar a la autoridad, llamar a la policía. Todos hacemos eso, y ahí sí queremos la autoridad de nuestro lado, y llamamos a la policía, y mire este ladrón, y mire esto, y mire el otro, y mire ese vecino que no me deja dormir con su música alta. Y ahí estamos quejándonos, usando la autoridad para una cosa o para otra, ¿verdad? Y la autoridad dice, bueno, ahí está para defender al que está en lo correcto, ahí está para defender al que es víctima, y ahí está para ir en contra del agresor, del que está haciendo daño, del que se está aprovechando, del que me quiere hacer un mal, del que me quiere robar, del que me quiere estafar o golpear o lastimar. Ahí está la autoridad, y debemos de echar mano de ella cuando hay la necesidad de hacerlo. Es algo que Dios ha establecido, y con toda confianza debemos de hacerlo. Entonces es lo que Dios ha establecido, y dice, si tú honras la autoridad, tú no vas a temer a la autoridad, vas a recibir alabanza de ella. Pero si haces lo malo, teme, con razón teme, porque no en vano lleva la espada. Ahora ya no es la espada, ahora no en vano lleva la pistola, ¿verdad? Porque va a hacer justicia, es vengador de Dios para hacer justicia. Y debemos de entender que todo esto está en el orden de Dios, siempre y cuando, repito, estemos hablando de las cosas que están dentro de lo que agrada a Dios. Ya cuando, repito, las autoridades me quieren arrestar por predicar el evangelio, ya es otra historia. Ya no es que tengo que someterme, tengo que honrar a Dios primero antes que a los hombres. Sigue diciendo la palabra, versículo 5, por lo cual es necesario estar sujetos. Es necesario estar sujetos, no solamente por razón de castigo, por las consecuencias de lo que me puedan hacer, sino también por causa de la conciencia, por causa de Dios. La conciencia no tiene que ver con el castigo, con la infracción, con el ticket que me van a dar, con la cárcel que me pueden meter o alguna consecuencia humana, el castigo humano. No, sino dice por conciencia. La conciencia tiene que ver con Dios, con hacer lo bueno o hacer lo malo. Y si hago lo malo,
mi conciencia va a estar ahí perturbándome y voy a estar ensuciando mi conciencia y yendo en contra de mi conciencia porque engañé, defraudé. A lo mejor no me agarraron en la trampa, en el trueque, en la estafa, en lo que haya hecho. A lo mejor me salí con la mía y no me agarraron, no me descubrieron, o por lo menos no me han descubierto hasta este día, porque puede ser que lo descubran más adelante, ¿no? Pero no me han descubierto, no hay castigo, pero ¿y qué de mi conciencia para con Dios? Dice, no solamente es por castigo, sino también por conciencia. O sea, delante de Dios me siento mal. No es correcto estar estafando, estar robando, estar engañando, estar mintiendo. No es lo correcto. Y por causa de conciencia debo también de respetar estas autoridades. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Luego viene la exhortación de Pablo: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Está hablando de las autoridades terrenales. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ya está cubriendo más ampliamente, y ya no solamente son las autoridades terrenales las que merecen nuestro respeto, sino es todo nuestro prójimo. Y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. Entonces hay un compromiso grande, hay una responsabilidad grande. Veamos algunos pasajes rápidamente antes de que el tiempo se nos acabe. Colosenses capítulo 3 versículo 18. Rápidamente vemos una serie de puntos a lo que es la autoridad familiar. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellas. Aquí nos habla de sujeción porque nos habla de autoridad. La autoridad, por eso dice: casadas, estad sujetas. ¿A quién? A vuestros maridos. ¿Por qué? Porque son mi autoridad. Y dice como conviene en el Señor. Y a los maridos les dice: maridos, amad a vuestras mujeres. No las maltraten, no sean ásperos con ellas, no sean groseros, no sean agresivos, no sean indiferentes, etcétera, etcétera. Amen a sus mujeres, honrenlas, respétenlas como vasos más frágiles, dijo el apóstol Pedro, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces es un compromiso mutuo que hay dentro del matrimonio. Luego dice el versículo 20: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces viene con los hijos y les dice: hijos, deben de obedecer a sus padres. ¿Y por qué tengo que obedecer a mi padre? Si yo sé más que él. Hay hijos que creen que saben más que los padres, y hay hijos que a lo mejor saben más que los padres en cuestión de tecnología, en cuestión de intelecto, porque hay padres que a lo mejor no pudieron ir ni siquiera a la escuela. Hay padres que posiblemente no saben ni leer en algunos casos, porque no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, porque desde chiquitos los pusieron a trabajar sus padres. Y no es nada de lo que debamos de sentir vergüenza o sentirnos menos, no, de ninguna manera. Pero no importa, aunque el padre no haya ido a la escuela, no sepa leer, y que el hijo o la hija sepa mucho más en cuestiones intelectuales, en cuestiones de diferentes aspectos, aún así el hijo tiene la responsabilidad de obedecer, honrar al padre y a la madre, porque son la autoridad que Dios ha puesto, en este caso sobre su vida, en aquello que honra al Señor, en aquello que agrada al Señor. Entonces, por eso dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Entonces luego viene también la responsabilidad de los padres. Padres, no sean groseros, no sean agresivos, no maltraten, no insulten, no sean injustos con sus hijos, para que no se desalienten. Aprendan a amarlos, aprendan a cuidarlos, aprendan aún a corregirlos con amor, no con gritos y agresión y maltrato, y de una manera donde los van a lastimar y los van a hacer sentir degradados.
Entonces dice, hay una responsabilidad de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, de las mujeres casadas a sus maridos y de los maridos hacia sus mujeres, hacia sus esposas. Es un compromiso mutuo. Y no termina ahí, avanza y dice el versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En otras palabras, uno cosechará lo que ha sembrado. Por eso debemos de sembrar honra para recibir honra. Debemos de sembrar respeto para recibir respeto. Debemos de sembrar amor para recibir amor. Debemos de sembrar comprensión para ser comprendidos. Debemos de sembrar cariño para recibir cariño. Es la ley que Dios ha establecido. Lo que uno siembra, eso es lo que va a cosechar, y eso es lo que Dios nos pide. Entonces termina con los siervos: obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Siervos les habla a los esclavos del tiempo antiguo el apóstol Pablo, pero en el caso de nosotros, gracias a Dios que ya no hay esclavitud en nuestro tiempo, pero nos habla en este caso como trabajadores de una empresa, de una fábrica, de un lugar, de donde sea. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y dice, no sirviendo al ojo, o sea, no solamente cuidándonos de hacer lo correcto cuando el patrón está mirando, sino como los que quieren agradar, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto lo dice el apóstol porque hay veces que nosotros humanamente juzgamos y decimos, mi esposo no merece que yo lo honre, no merece que yo lo respete, no merece que yo lo ame, porque es grosero, es agresivo, es esto, es lo otro. Y pensamos que solo aquellos que merecen que los amemos o los respetemos o los honremos solo son a quienes debemos de honrar. Mis padres no merecen que yo los honre, que yo los respete, porque se comportan mal, porque me maltratan, porque me gritan, porque me ofenden, porque esto, lo otro. Igual, ¿verdad? En cualquier terreno, mi patrón no merece que yo lo honre, que yo lo obedezca, que yo trabaje de una manera especial, con excelencia para él. ¿Por qué? Porque me paga una miseria. Para la miseria que me paga, ¿cómo espera que yo trabaje muy bien si no es nada lo que me paga? Entonces ahí dice la persona, pues tengo la justificación de trabajarle mal porque mal me paga. El día que me pague bien, ese día comenzaré a trabajarle bien. Tenemos los papeles invertidos. No debemos de trabajar bien cuando nos paguen bien, sino debemos de trabajar bien cuando nos pagan mal, para cambiar ese concepto y que terminen pagándonos bien, porque el patrón diga, ese es un buen trabajador, trabaja muy bien, le pago una miseria y aún así trabaja bien, aún así trabaja con excelencia, porque lo que hace lo hace como para Dios y no para el patrón. Entonces Dios lo termina exaltando, Dios lo termina engrandeciendo, porque aunque el patrón no merezca que usted trabaje bien para él, usted no lo haga para el patrón, hágalo para el Dios de los cielos que lo está mirando, y Dios que lo ve lo exaltará, lo promoverá, lo engrandecerá, lo bendecirá, porque Dios no se queda con nada. Y Dios mira aún en la labor secular nuestro desarrollo. No piense que solamente Dios mira cuando estamos en la iglesia, aleluya, y cómo le adoro y cómo le canto. ¿Qué clase de trabajador soy? ¿De qué manera me comporto? ¿De qué manera obedezco? ¿De qué manera honro el trabajo que Dios me ha dado? Etcétera, etcétera. De otra manera no honro lo que Dios me ha dado y me quejo porque no gano bien, por el trabajo tan malo que tengo, porque no me alcanza para esto, para lo otro. Pero no he aprendido a honrar los principios de Dios. Y uno de los principios es honrar la autoridad que Dios ha puesto encima de nosotros. En el caso del trabajo es el patrón, la autoridad que Dios ha puesto encima de nosotros, y somos llamados a honrarlos.
¿Sí me explico, mis hermanos? Hebreos capítulo 13, y ya le termino. Hebreos capítulo 13, versículo 17. No solamente nos habla la palabra de autoridades terrenales, no solamente nos habla de autoridades familiares, laborales, sino nos habla también de autoridades espirituales. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto habla no solamente del pastor de una iglesia, sino que nos habla de lo que es un liderazgo en general bajo el cual podamos estar sujetos. Aprender a respetar siempre el liderazgo bajo el cual trabajamos. Si trabajamos en la obra de Dios, si trabajamos en una iglesia, si trabajamos en una área en particular, a lo mejor no estoy acá en el área del santuario, pero estoy en el área de los niños. A lo mejor no estoy en el área de los niños, pero estoy en un área de trabajando un talento, o en cualquier otra área sirviendo al Señor, en un grupo de evangelismo, en un grupo de juventud, en un grupo de lo que sea. Cuando tenemos un liderazgo encima de nosotros, es una autoridad que tenemos sobre nosotros, y somos llamados a honrar ese liderazgo. Siempre que tenemos un líder encima de nosotros como autoridad, somos llamados a honrar ese liderazgo, ¿verdad? Por eso le digo, no es solamente, o no es pensar solamente, bueno, yo quizás voy a respetar al pastor, pero a los demás, a nadie voy a respetar, y no me importa lo que diga o lo que piense nadie más. No es de esa manera. Todo lo que estamos bajo autoridad, o siempre que estamos bajo autoridad de un liderazgo en el área que sea, de la forma que sea, somos llamados a respetar, a honrar. Somos llamados a, de alguna manera, someternos, como nos dice la palabra acá: obedeced a vuestros pastores. Pero repito, va más allá de la persona que está directamente al frente como pastor en una congregación, en una iglesia o en un ministerio, sino que esto abarca a todo lo que tiene que ver con un liderazgo bajo el cual estamos bajo esa autoridad. Y ahí es donde Dios se glorifica, ahí es donde Dios termina respaldándonos y bendiciéndonos. ¿Por qué razón? Porque nadie puede tener autoridad si no está bajo autoridad. Para poder recibir autoridad, bendición, exaltación de parte de Dios, para que Dios nos promueva, para que Dios nos use, para que Dios se glorifique en nuestra vida y nos ponga como autoridad, primero tenemos que aprender a estar bajo autoridad. El que no sabe estar bajo autoridad, el día que ejerza autoridad, ejercerá una mala autoridad, ejercerá una autoridad de un capataz, ejercerá la autoridad de un dictador, ejercerá una autoridad mal aplicada, porque nunca aprendió a estar bajo autoridad. Pero cuando uno aprende a estar bajo autoridad, uno aprende a respetar, uno aprende a someterse, uno aprende a amar. Y el día que Dios promueve a esa persona a estar sobre autoridad, a estar en una autoridad, en función de autoridad, sabrá usar esa autoridad para cuidar, para amar, para bendecir, para motivar a aquellos sobre los cuales está, en este caso con esa autoridad. La utilizará correctamente y será una bendición hermosa de parte de nuestro Dios. El tiempo se nos ha ido, aquí me detengo y vamos así a hablar con el Señor.